Reciban un muy cordial saludo. Estamos a 2 semanas de las elecciones del Congreso que se van a llevar a cabo el 8 de marzo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una clase de máximo 40 minutos sobre principios bíblicos para el gobierno civil, que puede ser un material que servirá para entrenar a pastores, líderes o personas que sencillamente quieren saber más del tema. Soy de esas personas que todos los días se pregunta qué más podemos hacer para transformar la realidad que estamos viendo actualmente. Y creo que la educación tiene gran poder porque genera cambios desde lo más interno del ser. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago porque considero que a veces no somos conscientes de la importancia que tiene el gobierno civil. Y por esa razón quisiera que me acompañaran en este breve recorrido de por qué es importante el gobierno civil. Es una creación de Dios, se los voy a demostrar bíblicamente, pero también les voy a explicar cuáles son las funciones que tiene el Congreso y qué es lo que está pasando actualmente con la composición que tenemos de Congreso y por qué es tan importante que entendamos la gravedad del tema y que nos movilicemos masivamente para el 8 de marzo. Mi primera pregunta es si ustedes creen que Colombia puede ser restaurada bajo los principios de Dios, particularmente el gobierno civil. ¿Ustedes creen que si aplicamos estos principios vamos a poder ver a una Colombia transformada, a una Colombia mucho mejor de lo que estamos viendo actualmente en este tiempo? Y yo soy una convencida de que esto es real y de que la palabra tiene poder y que en la medida en que las personas tienen este conocimiento, podemos ver transformada la realidad. Y este versículo tiene cada vez más, resuena más en mi corazón. Y es cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y actualmente vemos con mucha tristeza cómo realmente el pueblo gime, como hace muchas décadas no gemía. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos ella será trastornada. Eso está en Proverbios 11:11. Entonces, lo primero que les quiero pedir es que comencemos a hablar bien de Colombia, que hablemos de Colombia con esperanza, porque Colombia le pertenece a Cristo y, y Dios, y Dios quiere hacer un cambio en Colombia y en cada colombiano. Entonces, si nosotros seguimos estos principios y somos obedientes, vamos a poder ver un cambio. Empecemos por hablar bien de Colombia, porque tristemente por hablar mal de Colombia, muchas personas ya sienten que no hay futuro en este país y se han ido a otros países buscando oportunidades. Pero yo creo que Colombia es una tierra que emana leche y miel y es una tierra llena de oportunidades, pero está pidiendo que los hijos de Dios tomemos una acción clara en este tiempo, porque el 8 de marzo y el 31 de mayo no solamente estamos escogiendo Congreso y presidencia, sino que estamos escogiendo cuál es el modelo de familia, vida y sociedad que queremos. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias y el habernos mantenido de una manera como desinteresada, apartados, un poco en ignorancia de la realidad actual, pues ha generado una consecuencia. Y es que el progresismo, mal llamado progresismo, porque realmente es un retroceso, está representado por un montón de ideologías que se han filtrado a través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero también de manera estratégica se ha posicionado en el gobierno civil, en las tres ramas del poder, desde hace varias décadas. Ellos trazaron un plan y en este momento estamos viendo el producto de ese plan. Y un poco las ideologías surgen, por ejemplo, que prometer a la población todo gratis a cambio de darle cada vez más poder a los gobernantes, es tenerlos como si fueran esclavos. Lo vemos en Venezuela, a punta de una cajita de comida, las personas siguen ahí o seguían ahí, porque esto está cambiando. Promueven el libre desarrollo de la personalidad, el consumo de drogas, fomentan la experimentación sexual de niños y jóvenes y la rebeldía contra toda forma de autoridad.
Eso lo vimos, por ejemplo, en el mal llamado estallido social, que realmente fue una toma guerrillera en el 2021. Fomentan el aborto y la eutanasia a través de todos los medios que tienen. Dicen que acabarán con la corrupción, pero eliminan la educación en principios, valores y cívica. Atacan a la iglesia y cuando llegan al poder son peores que aquellos que tanto criticaban, ¿sí? Que los gobiernos anteriores. Toda su narrativa de la falsa paz, que en nombre de la paz tocaba hacer de todo y tocaba beneficiar a los bandidos, pero ahora vemos al país sumido en, en la violencia por parte de los grupos al margen de la ley y el reclutamiento de menores está disparado. También con falsas promesas y de manera intencional comenzaron a generar el colapso del sistema de salud. Fue realmente una crisis inducida, como ha salido en varios medios de comunicación. Y lo que más nos llena de indignación es que ellos no cumplen la ley, pasan por encima de las leyes de Colombia. Y Colombia es una república. ¿Y la república qué es? Es básicamente que ningún gobernante y ninguna persona puede estar por encima de la ley. La ley es la base y esa ley debe estar completamente alineada con las leyes naturales que están en la palabra de Dios. Esas son las repúblicas que funcionan. Y entonces, esto no se trata solamente de una lucha de ideologías, esto se trata de una guerra de altares y lo hemos visto cómo ellos están tratando también de traer estos rituales indígenas que lo muestran como una manifestación cultural, pero realmente es brujería pura. Alimentan esta guerra de entre dos cosmovisiones con brujería y uno por eso ve tantas personas que parecen como si estuvieran dormidas, enceguecidas. Es un espíritu de entenebrecimiento que están impartiendo sobre todo Colombia porque uno dice, pero ¿cómo es posible que con tanta evidencia de lo que ellos están haciendo en este momento en el poder, cómo están abusando de ese poder, hay personas que todavía los defienden? Pues es una cautividad espiritual la que ellos tienen. Por eso esto es una guerra de cosmovisiones y primeramente tenemos que estar en oración y en ayuno de aquí a las elecciones también presidenciales y sostener esto. Entonces, gracias a aquellos intercesores que han entendido el llamado y están realmente orando por Colombia desde hace ya varios meses. Y el teatro de operaciones de esta lucha son los corazones y las mentes de nuestros niños y jóvenes. Y la iglesia es la única que le puede hacer frente a esta agenda que lo que hace es implantar una nueva moral que se opone claramente contra el cristianismo. Es lo que es su principal enemigo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo y actuar en consecuencia. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto o ingenuo, también en otras versiones, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y esto es muy triste, que a pesar de lo mucho que se ha hablado de los efectos del progresismo y el plan del progresismo y cómo genera ruina y cómo destruye al individuo, a la familia y a la sociedad, yo veo todavía cristianos que no ven el peligro y que dejan a los hijos que sean influenciados por las redes sociales, por las series del progresismo, por los cantantes, la farándula, y cómo muchos cristianos parece que no fueran cristianos, porque viven igual que los que no han conocido el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque no ven el peligro, no lo ven y tristemente sufren las consecuencias. Y también este versículo es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Es decir, que aquellos que militan en el progresismo son muy astutos, son siervos de Satanás para traer este orden, esta nueva moral a la sociedad y lo hacen a través de muchas estrategias que son bastante astutas en la manera en que lo hacen. Mm, También dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Primeramente, conocimiento sobre la aplicación de los principios bíblicos a todo tipo de situaciones de la sociedad, pero también de no entender los tiempos que estamos viviendo, no ser unos expertos en el manejo de los tiempos. Entonces, también les pido que comencemos a ver todas las noticias y todo lo que sucede con ojos espirituales, que le permitamos al Espíritu Santo que nos revele realmente lo que se está moviendo, que no seamos tan ingenuos.
Y a veces me pregunto, y creo que muchas personas lo han hecho, es ¿por qué habiendo tantos creyentes las cosas parecen empeorar? Y es cuando decimos, pero Colombia, se dice que en Colombia el 30% de la población se reconoce como cristiana. Entonces decimos, pero si hay tantos cristianos, ¿por qué a veces esos principios bíblicos que esperaríamos generaran una prosperidad en la sociedad no los vemos? Pues por algo muy sencillo, porque no estamos llevando a cabo la gran comisión. Estamos a veces muy preocupados del tema de la salvación y el evangelio se ha vuelto muy light, muy como de autoayuda, pero no está siendo coherente con lo que está pidiendo la gran comisión en la segunda parte, y es que nosotros enseñemos que guarden todas las cosas que Dios ha mandado y todas las cosas que lo tengo acá atrás en este póster. Todas las cosas son todas las cosas. También lo que dice el Antiguo Testamento, los principios que están ahí para tener buen gobierno civil. Entonces, en la medida en que no estamos enseñando esto, no le estamos enseñando a las personas cuáles son esos principios, por ejemplo, para elegir buenos gobernantes, creemos que una cosa es lo que sucede el domingo y otra cosa es lo que sucede allá afuera en la sociedad. Y estos principios, en la medida en que son aplicados en todas las esferas de la sociedad, generan naciones mucho más justas y mucho más prósperas. Entonces, esa es la invitación a que comencemos a educar al pueblo cristiano. Entonces, empecemos por el tema del gobierno civil. Gobierno civil es creación de Dios, así como el matrimonio también es una creación de Dios. Y el gobierno civil, su principal objetivo, cuando comenzó a ser implementado, fue impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos versículos para que por favor los estudiemos, em, meditemos sobre las escrituras y le permitamos al Espíritu Santo revelar, ¿sí? Y despertar. Mm, y si el gobierno civil no fuera importante para Dios, ¿por qué hace tanta referencia a historias de reyes, jueces y líderes del pueblo y cómo elegirlos? Porque Dios nos ama y Dios no quiere que nosotros estemos en manos de un gobernante impío, de un tirano. Nos ama demasiado y por eso hasta de este tema se ha ocupado. Vemos en Génesis 9 una de las primeras referencias a este gobierno civil. Esto fue aproximadamente en 2300 a 2500 antes de Cristo. Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, aquí está repitiendo lo mismo del jardín del Edén, las instrucciones. Pero aquí recordemos de dónde vienen. Vienen de que Dios envió un diluvio para destruir a la humanidad, excepto la familia de Noé. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia, llena de corrupción, era una generación genocida y por eso él decide empezar de nuevo, pero también se arrepiente de haber creado el ser humano. Entonces, más adelante, en el versículo 9:6, en Génesis 9:6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces fue una instrucción del gobierno civil para protección contra aquel que de manera violenta atacara a un ser humano. Entonces, este es el principio, gobierno civil para protección, no todo lo que le han querido colgar. Le han querido colgar que la educación, que el tema de las pensiones, que la prestación de servicios públicos, que todo. O sea, han querido convertir los progresistas al gobierno civil en un Dios con minúscula, pero esto no es bíblico. Lo que Dios ha dado como instrucción es un gobierno pequeño y eficiente, encargado fundamentalmente de protección, ¿sí? Más adelante vemos los orígenes o este versículo clave para entender lo que es el diseño de la República Hebrea. Está en Éxodo 18, 17 al 23. Y, y lo que estamos viendo acá es unas instrucciones que el suegro de Moisés le da de parte de Dios a él porque ve que está tratando de replicar los mismos patrones de gobierno civil de Faraón.
porque él provenía de la corte de Faraón. Hasta los 40 años estuvo allá. Entonces él trata de replicar esos mismos patrones que no son bíblicos en el buen gobierno civil y es cuando Jetro le da estas instrucciones. No está bien lo que haces. Recordemos que él tenía a las personas ahí esperando allá afuera como hasta las 2 de la mañana y les daba como les resolvía sus asuntos. Pero entonces dice, no, esa no es la manera en que lo debes hacer. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñales los preceptos y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge, en otras versiones dice, elige tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si esto haces, si Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Quiero que lo estudies también por tu lado, pero te voy a dar algunos parámetros aquí. En Éxodo 18 hay un gran principio que es el de la descentralización del poder y la delegación. Entonces está diciendo, no lo hagas tú solo, sino que pon personas que puedan resolver asuntos menores con el pueblo y solamente que ellos te traigan los que no han podido resolver. También está diciendo que la base de todo son las leyes primeramente de Dios. Dios es el juez y la base son las leyes. Es decir, que si tú comienzas a cambiar las leyes y esas leyes ya no reflejan la ley natural que está en la Biblia, ya este principio de la República Hebrea no funciona y se van a generar muchos problemas en la sociedad. Otra clave, el pueblo debe ser un pueblo educado. Tú no puedes tener república, como es Colombia, si las personas no están educadas en estos principios, en conocer la ley. Y peor aún, si bajo la democracia que es el gobierno del pueblo, de la mayoría, todo el mundo va a votar. Entonces, si la persona no está educada, los mayores de edad no están educados, ¿por qué tipo de gobernantes van a optar? ¿Qué tipo de gobernantes van a poner ahí? Personas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, para que esto funcione, tenemos que educar al pueblo, primeramente en lo que es la palabra de Dios y cómo aplica al gobierno civil. Por primera vez, y esto es una gran innovación histórica, es delegar en el pueblo la autoridad de escoger sus representantes. Si tú te pones a estudiar la historia de la humanidad, lo normal entre los pueblos paganos, lo que siempre se ha dado, no ha sido la república, ha sido monarquías, ha sido dictadores, faraones, reyes, que el pueblo no los puede escoger. Entonces, esto fue un principio bíblico que Dios estableció como amor hacia los seres humanos, que no quería que nosotros fuéramos esclavos y perdiéramos nuestra libertad. Entonces, esto es muy importante. Por el otro lado, que esto es clave para la elección de congresistas y de presidente por estos días, es que el carácter sí es importante. Virtud. Cuando decimos virtud son frutos de arrepentimiento. Em, ese carácter cristiano que lo hemos estudiado en varias partes, los frutos del espíritu, pero también habla de personas veraces, es decir, que digan la verdad y que aborrezcan la avaricia. Y tristemente, creo que este tipo de principios no se tuvieron en cuenta cuando cuando se escogió presidente en Colombia. Eh, Porque aquí hemos visto cómo continuamente se está diciendo mentiras, continuamente se está manipulando. También hemos visto los grandes defectos de carácter que tiene la persona que ocupa actualmente la presidencia de Colombia. No me voy a detener en eso, pero creo que es simplemente ver noticias. Y que aborrezcan la avaricia. A mí me da mucha tristeza ver cómo están malgastando nuestros impuestos,
pagando marchas de apoyo a este desgobierno, pero también cómo nosotros estamos pagando el lujo, por ejemplo, de la señora que ocupa el lugar de primera dama actualmente. Entonces, esto por solamente mencionar algunas cosas, cómo han despilfarrado los recursos, cómo han salido tantos escándalos de corrupción. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto. Y lo más importante para cerrar Éxodo 18, dice, si esto haces, si Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Es decir, ¿cuál es el requisito principal para vivir en paz en una nación? Que todos ansiamos la paz, es que haya justicia. Y creo que eso se rompió en Colombia, cuando con el falso acuerdo de paz pusieron a personas que tenían que pagar cárcel, las pusieron como congresistas. O sea, ahí se rompió este principio de que para que hubiera paz tenía que haber justicia. Nunca la hubo. Entonces necesitamos a alguien que tenga claridad sobre este aspecto. Más adelante, vamos a ver en Deuteronomio 1, del 13 al 18, cómo Moisés nombra a los líderes de cada tribu y mire lo que dice aquí. Dadme entre vosotros, o sea, les permitió que ellos escogieran de vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Es decir, tú no pones a cualquier persona como tu jefe de Estado, como tu congresista. No pones a personas que no tengan temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, mucho menos que no sean entendidos, que no entiendan cuáles son los principios para que la economía funcione. Aquí se han violado todos esos principios y por eso vemos lo que está pasando. Y expertos, es decir, personas que realmente sepan, por ejemplo, congresistas que sepan cómo moverse en el Congreso y cómo hacer un excelente trabajo durante 4 años. También dice más abajo, sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios, imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión de usted, que ustedes tomen será la decisión de Dios. O sea, tienen que ser personas que claramente son personas que tienen temor de Dios, que consultan la Biblia y que con base en eso es que toman las decisiones. Pero también son personas que no se acobardan, que son valientes. Un congresista tiene que ser valiente porque en los tiempos que estamos viviendo va a tener amenazas sobre su vida. Las bodegas lo van a atacar, va a ser ridiculizado cuando defienda nuestras ideas. O sea, tiene que ser una persona realmente pantalonuda. No puede ser alguien que no está acostumbrado a esto. También miremos mucho más adelante en Romanos 13, que es típicamente el versículo que habla de gobierno civil. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Aquí está el objetivo del gobierno civil. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Pero ojo, ¿a qué tipo de autoridad nos tenemos que someter? Aquellas que están para infundir terror a los que hacen lo malo, no aquellas autoridades que se han acomodado para beneficiar a los bandidos. Esas no son autoridades legítimas ni puestas por Dios. O aquellas autoridades que se han hecho elegir a punta de fraude. Tampoco son autoridades puestas por Dios. Pero entonces, ¿qué está aquí? O sea, si una autoridad no cumple con lo que está aquí, no es un siervo de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, es una autoridad contra la cual hay que protestar de manera pacífica. Y miren lo que dice aquí Oseas 8:4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. O sea, tú como pueblo, cuando el pueblo no es instruido en estos temas y no entiende cuáles son los principios, y es un pueblo ignorante,
pues termina eligiendo gente que no fue escogida por Dios. Dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos, como está pasando. Y mi oración es que Colombia ya pueda tener un cambio de gobierno o sea, que no tenga nada que ver con el que tenemos actualmente. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cómo tenemos que elegir buenos gobernantes? Personas claramente con temor de Dios. Y no es solamente personas que hayan confesado al Señor como su Salvador, sino también como su Señor. Es decir, que se sometan a lo que dice la palabra. Personas que sean obedientes a los mandamientos, que también hayan sido instruidas en estos temas, por ejemplo, de gobierno civil, pero también cuáles son los principios bíblicos que aplican para resolver todas las problemáticas de la sociedad, que tengan razonamiento bíblico, porque a veces vemos personas que sí han confesado al Señor como su Salvador, pero que su mente es completamente pagana, o sea, o incluso muchas ideas progresistas, mal llamadas progresistas. Esos no son los que necesitamos. Personas que tengan entonces conocimiento y razonamiento bíblico para poder votar adecuadamente los proyectos de ley, que tengan discernimiento, madurez, sabios, entendidos sobre su carácter, su integridad, virtuosos, capaces, expertos, veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, que no acumulen para sí plata y oro, es decir, que no lleguen al Congreso pensando que con esto se van a enriquecer, que no lleguen allá eh, financiados por alguien que luego va a comprometer sus decisiones, que sean imparciales en el juicio, valientes, fieles a su esposa o esposo, que tengan autogobierno, que sepan gobernar bien su casa, que sus hijos también sean de buen testimonio, porque si ni siquiera saben gobernar sobre su casa, ¿cómo van a gobernar sobre los colombianos? Y que sean genuinamente servidores de Dios para nuestro bien, como está en Romanos 13. Y también en Deuteronomio 17, que no lo cubrí en esta charla, que sean personas que conozcan las comunidades que van a representar, porque son nuestros representantes, es decir, personas que sean locales, no extranjeras. Si tú estás ubicado en Bogotá y vas a elegir un gobernante, un congresista para que sea representante de la Cámara, pues tiene que conocer Bogotá, tiene que haberla caminado, tiene que haber trabajado muchos temas de ciudad para que realmente nos pueda representar. Lo mismo para el Valle del Cauca, lo mismo para Antioquia, en fin. Bueno, ahora me quiero detener un instante para que entendamos el privilegio que tenemos como colombianos de poder elegir nuestros propios gobernantes. Solo el 20% de la población mundial vive en países considerados libres, con elecciones y libertades políticas reconocidas. Entonces, es un privilegio. Por favor, no dejemos de votar. A mí me duele mucho el corazón de ver la indolencia de la gente que dice que no vota Congreso, con dificultad votan presidencia. Es como una falta de interés por lo público. Es que tan solo me interesan mis asuntos personales, sin entender que lo que sucede en lo público me afecta, me termina afectando. El abstencionismo es nuestro principal enemigo en las elecciones del 8 de marzo. En las elecciones del año 2022, que fueron las últimas que tuvimos de Congreso, el 51.25% de las personas que estaban habilitadas para votar no lo hicieron. Pero igual se eligió un Congreso. La pregunta es, ¿qué tipo de Congreso se eligió? En el caso de la segunda vuelta presidencial, el abstencionismo fue del 41.8%. Entonces, por favor, ayúdenme, que es algo que el Señor todos los días como que me dice que hablemos para que se venza el abstencionismo. Animemos a muchas personas a votar a conciencia, no por cualquier persona, sino por personas que cumplan con lo que estamos hablando en esta charla. Pero entonces tenemos que crear conciencia sobre la importancia de votar y ya mismo votar Congreso. El Congreso está conformado por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Tú vas a votar el 8 de marzo por un senador, que ese mismo senador puede cualquier persona votar por él a nivel nacional e incluso colombianos en el exterior.
pero también vas a votar por un representante a la Cámara, que sí es de tu circunscripción territorial, es decir, si vives en Bogotá, es de Bogotá, o en Antioquia, o en el Valle del Cauca, o en cualquiera de los departamentos en donde tú vives. Entonces vas a elegir dos congresistas ese día. Pero el 8 de marzo no se van a elegir todos, sino que se van a elegir 102 senadores y 182 representantes a la Cámara. Las otras curules se escogen de una manera diferente a la elección popular. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Congreso de la República? El Congreso de la República es importantísimo y el Congreso actual, sin ser perfecto, sirvió para que fuera un contrapeso del desgobierno actual que tenemos. Le trancó muchas reformas que eran nocivas para el país. Entonces, ¿qué es lo que hace el Congreso? Miren lo importante que es crear, reformar y derogar leyes, pero también pueden ser frenar algunos proyectos de ley que son nocivos para el país. Qué importante tener personas que realmente estén preparadas para que no se aprueben leyes que van en contra de los principios de Dios para nuestro bien. Tristemente, por esas mayorías progresistas, hay proyectos de ley que avanzan bastante rápido, como por ejemplo los que tienen que ver con perseguir a la iglesia, con perseguir, por ejemplo, a aquellos que han tratado de ayudar a personas que tienen disforia de género, confusión sobre su identidad, y estos proyectos de ley van avanzando. Les dicen ECOSIEC, es decir, que prohíben las terapias de conversión, que lo que realmente quieren decir es que nadie le pueda ayudar a alguien que tiene confusión a que vuelva otra vez como a entender que es heterosexual, para decirlo en palabras muy sencillas. Entonces, esto va a representar un peligro para la iglesia, pero también para terapistas, para personas que son psicólogos, para personas que trabajan en el sector salud, educadores, padres de familia. Pero eso es lo que a veces no vemos cuando decidimos que votar por el Congreso no es importante. Mi sueño es que haya mayorías en el Congreso que sean personas con temor de Dios. Y por eso hago este tipo de cosas. Por eso estoy dictando esta charla. Le pueden hacer control político, es decir, que citan al funcionario que corresponda para llamarlo a cuentas. Ahorita están citando al ministro de Salud para que rinda cuentas sobre lo que está pasando con el sistema de salud y todo lo que pasó con el niño que murió porque no recibió el medicamento por el tema de hemofilia. No recibió los medicamentos porque este desgobierno de manera intencional ha hecho entrar en crisis al sistema de salud. Son los que aprueban el presupuesto general de la nación, es decir, en qué se va a gastar el dinero de nuestros impuestos. Eligen y juzgan funcionarios altos del gobierno como el Contralor General de la Nación, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, los magistrados de la Corte Constitucional, que fue la que nos metió la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y ahí para adelante en tres causales. O sea, por no escoger un buen Congreso, resultamos con unos malos magistrados de la Corte Constitucional que están haciendo leyes injustas. El Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo también los eligen el Congreso de la República. Miren lo importante que es el Congreso. Espero haberlos convencido con esto. Actualmente, nosotros tenemos un Congreso que se ha declarado a sí mismo independiente en un 43%, de gobierno en un 35%. Eso se ha notado, como ellos votan simplemente como si fuera una orden. Y con el acuerdo de La Habana, esto aumentó las mayorías de congresistas de gobierno a través de la circunscripción para la paz, pero también los senadores que estaban ahí, esos senadores de las FARC. Todo esto contribuyó a aumentar las mayorías. Fue un plan que ellos diseñaron desde antes de La Habana y estamos viendo el producto ahora. Lo que sí les puedo decir es que un cristiano jamás debería votar por una persona de izquierda, porque la izquierda es la que está apoyando temas como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, todo lo que tiene que ver con favorecer a los bandidos, o sea, y debilitar a las Fuerzas Armadas. Eh, Nada de estas cosas debería de ser como, digamos, las banderas de un cristiano. Pero ojo,
porque también tú puedes tener personas que se hacen llamar de derecha porque están a favor del libre mercado, nosotros también estamos a favor del libre mercado, están a favor de la reducción del tamaño del Estado, como nosotros, y el tema de la seguridad en el territorio, pero están a favor de el aborto y de la ideología de género. Entonces, esos no nos sirven. Lo que sí te digo es, izquierda no, centro con precaución, por no decir que tampoco, y derecha revisa persona por persona y encárgate de conocerlo a profundidad. ¿Cuáles son las ideas que defiende? Porque no todos los de derecha nos representan tampoco, pero nos representan más que los de izquierda, es lo que te quiero decir. Entonces, mucho cuidado con esto. Ya te di los principios. Si tú no te metes con la política se mete contigo, se mete con tus hijos en el sistema educativo, se mete con tus impuestos, con tu bolsillo, se mete con las empresas, con el empleo. Más tips para elegir un buen congresista. Una persona que claramente tenga el llamado, porque a veces, por ejemplo, no, es que es cristiano. Sí, pero un momentico, pero no, el Señor no lo llamó para que fuera congresista. Entonces, que claramente tenga ese propósito, ese llamado, pero también la disciplina y fortaleza que se necesita para ocupar ese cargo. No que sea una persona que apenas apareció ahorita con motivo de las elecciones y dice que representa a los cristianos. Un momento, pero no te vimos en estos 4 años luchando por estas causas que dices ahora que abanderas. Entonces, que no sea un recién aparecido, sino que sea una persona que su propósito de vida es realmente lo público. Conoce al país y la región y la comunidad que representa. Tiene la preparación académica y experticia para el cargo. O sea, sí es importante lo que estudiaste y que tengas una experiencia laboral que pueda apoyarte en tu ejercicio de tu cargo. Capacidad para argumentar, elevar la capacidad del debate en el Congreso de la República, investigar, independencia a la hora de votar, no debe favores, entendimiento de las dinámicas del Congreso, o sea, cómo es que se puede generar un proyecto de ley, cómo es la aprobación de un proyecto de ley, cómo es el tema de las audiencias, de los debates, todo eso lo tienes que saber. Ha estudiado las ideologías del progresismo, que son un veneno, y sabe cómo oponerse. Es muy sagaz para poder realmente expresar nuestro punto de vista ya. Temas como, por ejemplo, tiene que hacerle la guerra al laicismo, es decir, sacar a Dios de todas partes, al aborto, a la eutanasia, a la ideología de género y todos los tratamientos de cambio de sexo, la falsa paz, el socialismo, que es convertir al Estado en un Dios con minúscula, la legalización de las drogas, por solamente mencionar algunas. Una persona que ame a Israel y esté a favor de Israel, defensor de la iglesia y de la familia, que tenga la capacidad de trabajar en equipo, que pueda seleccionar una buena UTL, unidad de trabajo legislativo, es decir, el equipo que acompaña al congresista, porque todo lo que les acabo de decir sobre cómo elegir un buen congresista aplica también a ellos. Si estos jóvenes o personas que acompañan al congresista no tienen todas esas características, lo van a aconsejar mal. Si este congresista ya tiene las manos amarradas y le están imponiendo su UTL, tampoco nos sirve, porque esto no es poner una corbata ahí, esto es poner la mejor gente, que sean idóneos, que pueda conformar una bancada, es decir, vota por una lista al Congreso que genere que si muchos quedan, van a pensar igual, porque no te sirve poner a una persona de un partido de izquierda, por ejemplo, y que él ya no pueda hacer bancada con ellos, porque ellos no están de acuerdo con que el aborto está mal, ellos quieren apoyarlo, el aborto. Entonces, imagínate, o sea, no va a poder hacer bancada. Entonces, esto es muy importante. Una lista que me gusta mucho es la lista de Salvación Nacional. Salvación Nacional tiene una lista muy buena de personas que piensan como nosotros. Em, que tenga liderazgo para hacer la campaña, de gran liderazgo, que tenga estructura, que tenga un buen equipo, que tenga un reconocimiento, un trabajo previo, porque si la persona no la conoce, realmente nadie no va a lograr conseguir los votos. Estamos hablando para Bogotá que la lista tiene que tener 70.000 votos. Y a nivel nacional la lista tiene que tener más o menos para poder tener un senador
tiene que tener más de 509.000 votos de acuerdo con las elecciones del 2022. O sea, tenemos que no solamente votar, sino tenemos que ayudar a que esta lista salga. Entonces, como les digo, yo recomiendo Salvación Nacional para Senado y para Cámara de Representantes. El candidato que me gusta para Senado es Alejandro Espina, el número 5. El que me gusta para Cámara Bogotá es Jonathan Silva, el 118 de la lista de Salvación Nacional para Cámara Bogotá. Bueno, quiero también llamarlos a que entendamos lo estratégico de que estas personas lleguen al Congreso y en general las tres ramas del poder. Tenemos que poner a los nuestros, porque ya otras comunidades lo han hecho y por esa razón las leyes se han movido hacia allá. Como decía Marco Fidel Ramírez, el que era el concejal de la familia, el espacio que no ocupamos nosotros lo ocupan los otros. Y ellos de manera intencional, los progresistas, ya llevan años y décadas ocupando las tres ramas del poder y por eso vemos lo que está sucediendo. Entonces, ellos están proponiendo proyectos de ley que van en contra de la familia, en contra del individuo, en contra de la iglesia. Y eso también lo hicieron, por ejemplo, en Nueva York, ya llegaron a tener alcaldía de Nueva York, una persona musulmana. En el Reino Unido ya tienen un alcalde que ha estado en 3 periodos en Londres, una persona también musulmana, 25 miembros del Parlamento en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. O sea, se pusieron de acuerdo y pusieron a los suyos en estas elecciones y ganaron. El pueblo cristiano tiene que hacer exactamente lo mismo. Otras acciones concretas para este tiempo: intercesión, ayuno, por favor, arrepentimiento de la Iglesia de Colombia, votar ese día, pero invitar por lo menos a 10 personas a que voten a conciencia, no por cualquier persona, ni por cualquier partido. Apoyar a los candidatos en sus campañas, ser voluntarios, ir a repartir volantes, compartir todo el contenido que tienen en sus redes sociales, síganlos y compartan, compartan, compartan. Sean testigos electorales. Yo voy a ser testigo electoral de Salvación Nacional. Educar al pueblo, educar a nuestros hijos en esto que yo les acabo de compartir. Si quieren, compartan esta enseñanza, póngansela a sus hijos, compártanselo a su congregación. Llegar a territorios apartados también, discipular, es un trabajo de largo plazo, pero igual hay que hacerlo. Y finalmente me despido y les agradezco por su atención. Se alista el caballo para la batalla, pero la victoria es de Dios. Señor, te pedimos que los tuyos lleguen al Congreso de la República y que los tuyos, Señor, sean mayoría. Señor, te lo pedimos. Te pedimos que seas tú tomando control de estas elecciones, Señor, y que seas tú resguardando estas elecciones de cualquier tipo de brujería, hechicería y artimañas que están haciendo para cometer fraude, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo impidas, Señor, que tengas misericordia de Colombia, Señor, y que solamente lleguen los mejores congresistas allá, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escuchar esta enseñanza.